Es un gozo para nosotros compartir con nuestros apreciados hermanos de la avenida Calle Anzoátegui en Valencia, Estado Carabobo, este noble ejercicio de sembrar las verdades de la palabra de Dios y de la salvación del evangelio en el corazón de niños, jóvenes y adultos, usando esta plataforma virtual en este tiempo tan oportuno para apercibirse de lo que Dios quiere decirles. Y ellos han querido aprovechar este tiempo o este periodo vacacional para tratar el tema de los héroes de la fe. Y nos toca en esta ocasión hablar de Noé y su extraordinaria construcción. Y ellos han tenido o han querido tener ese precioso versículo de la epístola a los Romanos, capítulo 10, como un estandarte para este tema, que dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos a Noé, uno de esos héroes de fe, y su extraordinaria construcción. Y ellos, nuestros apreciados hermanos, han sugerido este versículo de la carta o la epístola a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 7, como el punto de partida, el versículo clave para tocar el tema. Y dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Como ya hemos dicho, eso lo encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, en la epístola a los Hebreos, capítulo 11 y el versículo 7. Y partiendo de este verso, podemos considerar todo lo que en la Biblia, la palabra de Dios, sabemos, o toda la información que la Biblia, la palabra de Dios, nos da acerca de Noé. Y queremos considerar tres cosas respecto a Noé para aplicarlas a lecciones que tienen que ver con la salvación. Y primeramente quiero ver en Noé un extraordinario trofeo de la gracia de Dios. Uno se pregunta, de todos los seres humanos que vivían antes del diluvio, ¿por qué solo Noé? ¿Por qué se habla de Noé como alguien que emerge de toda aquella generación y es puesto como un ejemplo en alto por la fe Noé? Uno tiene que ir a las primeras páginas de la Biblia y ver lo que ahí estaba sucediendo. Los seres humanos viviendo de espaldas a Dios, preocupados por lo que era del aquí y del ahora, viviendo en sus deleites. Dice la palabra de Dios, el relato bíblico allí en las primeras páginas de la Biblia, en el libro de Génesis, que el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y Dios dijo que se arrepentía de haber hecho al hombre y decidió poner fin a todo ser, a toda carne, raer a todo ser viviente, las aves de la faz de la tierra. Pero entonces, qué grato es conseguir allí en ese versículo 8, después de Dios haber declarado que se había arrepentido de haber hecho al hombre, hay un pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y uno se pregunta, ¿pero por qué Noé? Por lo que hemos leído en ese versículo de Hebreos capítulo 11 y versículo 7. Noé tenía un oído dispuesto y un corazón abierto para no solamente oír, sino para darle todo el crédito a lo que Dios estaba diciendo, a pesar de que no había una prueba visible de la advertencia de Dios, del juicio inminente que Dios había en su soberanía, había
proyectado, había programado hacer. Aunque Noé no tenía evidencias visibles, palpables de eso, él creyó sin condición alguna a lo que Dios estaba diciendo. Eso hizo la diferencia. Los demás no creyeron. Ese himno que nuestros hermanos han incluido en este programa, el himno número 575, dice su primera estrofa al final: muchos no creyeron, no seas tú así. Y quiero pensar en ustedes, niños, niñas, jóvenes y aún adultos, que desde su más temprana edad han estado escuchando las verdades de la salvación. Por medio de la palabra de Dios, saben, conocen que hay un juicio inminente. Ya no el mundo va a ser anegado en agua, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Ahora el mundo va a ser consumido, abrazado por el fuego de la ira de Dios. Y han escuchado que el juicio viene, pero siguen viviendo en el pecado de espaldas a Dios. Han escuchado de las verdades de la salvación. El juicio que viene es una realidad de la cual ninguno tenemos prueba palpable o visible. La obra de Cristo en la cruz consumada hace más de 2000 años atrás es un hecho del cual nosotros no tenemos prueba visible o podemos palpar o ver para comprobar, no, efectivamente, Cristo murió en la cruz. Son realidades tal como las que le fueron advertidas a Noé, las verdades de la salvación, del evangelio, del juicio eterno, del pecado y sus consecuencias eternas. No se ve. Son realidades de las que no se ve, pero que Dios advierte. La consecuencia del pecado es la perdición eterna. Si la muerte le llega a alcanzar en sus pecados, se va a perder. ¿Cuántos han crecido? ¿Cuántos desde su más temprana edad han recibido esta verdad en sus oídos, pero siguen viviendo de espaldas a Dios en sus pecados sin tener en cuenta a Dios? ¿No quiere usted emerger en medio de esta generación y de este tiempo o de este punto culminante del periodo de la gracia de Dios, emerger como ese Noé, como un trofeo invaluable, precioso de la gracia de Dios? Porque hay un oído dispuesto y un corazón abierto para no solamente oír, sino recibir y darle crédito sin condición alguna a todo lo que Dios ha dicho. Eso hizo la diferencia y hace que Noé se exhiba o se levante muy en alto de aquella generación como uno que por la fe no solamente oyó a Dios, sino que le creyó a Dios. Entonces, allí tenemos a Noé como un extraordinario ejemplo, como un extraordinario trofeo de la gracia de Dios. Pero queremos también pensar en Noé como un hombre que hizo una extraordinaria decisión. No solamente él se conformó con oír temblar. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca. No solamente tembló, es que él dijo, debo preparar. Con temor preparó el arca, se preparó. Él tomó su decisión contra todo pronóstico, a pesar de que hacían burla de él, desacreditaban lo que él estaba haciendo. El apóstol Pedro en su carta llama a Noé pregonero de justicia. Él no solamente se convenció de lo que había oído, él decidió poner en marcha el plan de acción que lo iba a librar de aquel funesto juicio que iba a abrazar al mundo entero. Se preparó. Ahora, la pregunta para ti, niño, joven y a un adulto que escuchas estas verdades, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Ha tomado usted las precauciones del caso
para hacerlo. Mire, la preparación de Noé fue extraordinaria, como hemos visto en el título. Un arca inmensa. ¿Cuánto trabajó Noé? Un poco más, o por alrededor de 120 años, haciendo aquella construcción y proclamando que el juicio de Dios venía. Tuvo que trabajar duro para prepararse. Pero, ¿sabe? Le tengo una noticia y muy buena. Usted no necesita hacer una gran cosa o grandísimas cosas o tomarse tanto tiempo para preparar su alma para la eternidad. Queremos hablarle de la extraordinaria obra de la redención preparada por Cristo en la cruz. Cuando Él murió, Él vino a este mundo con un cuerpo preparado por Dios para habitar entre los hombres. Hizo maravilla, prodigios y señales. Fue crucificado por manos de hombres inicuos. Pero oímos en el Gólgota, en el Calvario, aquella voz potente de amor y de clemencia que en el Gólgota sonó. Consumado es. Él, cuando entendió que todo había sido saldado, que Dios había quedado satisfecho, él exclamó: consumado es. La obra de la redención, de la salvación, había quedado realizada. El pecado de toda la humanidad había sido cargado en él, y Dios encendió su ira santa en contra del Salvador cuando moría en aquella cruz, y la obra de la redención quedó enteramente realizada. Ya no hay más nada que hacer, solamente recibir por la fe a Jesucristo, aceptarle por la fe para escapar del juicio que viene. ¿Por qué no se prepara? Tome la decisión, la mejor decisión de su vida, preparándose, aceptando a Cristo como su Salvador personal. Pero finalmente queremos presentar a Noé como un hombre que disfrutó de una extraordinaria bendición. No solo que prepararse lo llevó a disfrutar de la bendición de aquella gran salvación. Él no vio el juicio. Él pasó por encima de aquel juicio. Es que él no solamente disfrutó de esa bendición, él fue usado como un canal para que su familia también gozara de esa salvación. Y eso es lo que Dios quiere. Ese es el plan original de Dios. No solamente salvar al individuo, sino que por medio de cada individuo otros sean salvos. Así le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, y yo seré en él una fuente que salte para vida eterna. No solamente Cristo sacia al individuo, al alma sedienta, es que es una fuente que salta para bendecir a otros. Ahí está Noé. Dice: por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que se obtiene por medio de la fe. ¡Qué bendición! ¿No quiere usted disfrutar de la bendición de la salvación? Esa es una bendición extraordinaria. ¡Qué decisión! ¡Qué bendita y extraordinaria decisión! Ojalá usted la tome. Y queremos entonces cerrar este breve mensaje poniendo el versículo allí que va a ser usado para memorizarlo. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Estás preparado? ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y qué triste es enfrentarse a la cruda realidad de que hubo tiempo para prepararse y no se aprovechó. Muchos no creyeron, y la recomendación para ti es: no seas tú así. Que Dios les ayude y Él prospere su palabra en los corazones de quienes la han escuchado.